Ok, como decíamos ahorita, la clase pasada pues estábamos hablando de los diferentes tipos de conocimiento, cómo el hombre va construyendo, es decir, va creando, va aprendiendo, va obteniendo toda esa información y ese aprendizaje, que ese aprendizaje cuando lo logramos y lo hacemos nuestro, se vuelve un conocimiento. Y en la vida constantemente vamos adquiriendo diferentes conocimientos y los vamos adquiriendo también de diferente forma. Por eso es que existen diferentes tipos de conocimiento. Ahora en lo que nos vamos a centrar, muchachas, vamos a hablar un poquito sobre el surgimiento de las ciencias sociales. No sé si alguna vez alguna de ustedes se preguntó en qué momento aparecieron las ciencias. Porque las ciencias no siempre existieron. La física, la química, las matemáticas, la historia, la sociología, la economía, la administración, no siempre existieron. Fueron apareciendo poco a poco las diferentes ciencias. Las primeras ciencias en aparecer, el primer grupo de ciencias en aparecer, fueron las ciencias naturales. Estas aparecieron en el siglo XVII. Y en el siglo, finales de 18, siglo XIX, van a aparecer las ciencias sociales. Hay varias ciencias sociales. La sociología, la historia, la política, la psicología, la economía, la antropología, son diferentes tipos de ciencias sociales. Y no aparecieron todas de montón, fueron apareciendo una por una. Y estas ciencias aparecen, las ciencias sociales aparecen porque existe la necesidad, muchachas, de explicar cosas que pasaban en la sociedad. Y como las ciencias naturales, pues no podían explicar una revolución, las ciencias naturales no podían explicar una guerra, no podían explicar crisis económicas, no podían explicar formas de gobierno. Entonces se ve la necesidad de que existan ciencias que nos expliquen por qué o cuáles son los tipos de gobierno y qué pasa con determinado tipo de gobierno o por qué pasan las crisis económicas, qué sucede con las crisis económicas o quién registra todo lo que sucede en un lugar y anota y se va guardando la historia. Entonces surge la necesidad precisamente de que aparezcan las ciencias sociales. Vamos a ver cómo aparece y qué acontecimientos son los que sucedieron, que al momento de suceder, pues no existían las ciencias sociales, y se da la necesidad entonces de que alguien nos explica por qué sucedieron estos acontecimientos y qué cambios vienen a traer estos acontecimientos a la sociedad. Déjenme nada más, me voy a mover para conectar la computadora. Entonces vamos a ir checando precisamente todo ello, cuáles fueron esos acontecimientos. Te voy a compartir pantalla. Una vez que ya hemos terminado de explicar este tema, te voy a compartir, ay, perdón, te voy a compartir este esquema. No es para que lo apuntes en libreta, pero sí es para que lo tengas ahí, para cuando tengamos nuevamente nuestro examen, que sirve para estudiar. Pues ahí tenemos, surgimiento de las ciencias sociales. ¿Sí me escuchan? Es que no estoy muy cerquita de la... Sí. Ok, surgimiento de las ciencias sociales. Las ciencias sociales van a surgir en el siglo XIX aproximadamente. Ahí voy. Y fueron 4 los principales acontecimientos que van a dar origen precisamente a que aparezcan las ciencias sociales, como te decía. Hubo la necesidad de que alguien explicara estos diferentes acontecimientos, por qué se dieron, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias, qué cambios provocó en la sociedad. Y como las ciencias naturales, su objeto de estudio pues es la naturaleza y todo lo que sucede dentro de ella, no podían explicar estos acontecimientos que se dieron dentro de una sociedad. Por eso de ahí la importancia precisamente del surgimiento de la ciencia social. El primero de ellos fue la revolución científica.
¿Alguien sabe qué significa la palabra revolución? ¿Ustedes saben el significado de la palabra revolución, muchachas? Bueno, yo te hablo revolución, ¿qué se te viene a la mente? Como algo nuevo o algo así. Sí, de hecho, la palabra revolución significa cambio, ¿sí? Si analizamos la palabra, está construida con el prefijo re, de nuevo, evolución, nueva evolución, una nueva evolución, es decir, un cambio. Cuando hablamos de revoluciones es porque las revoluciones van a traer un cambio, para bien o para mal, pero van a traer un cambio. Tratamos obviamente de que los cambios sean para bien, ¿verdad? No vamos a traer cambios para mal, o no es la idea. Pues vamos a ver aquí varias revoluciones, si te das cuenta. Vamos a hablar de la primera en orden cronológico, cómo fueron apareciendo estos hechos. Primero tenemos a la revolución científica, que se da en el siglo XVII. ¿En qué consistió la revolución científica? Inicia con Nicolás Copérnico, un científico de aquella época. Solo que aquí los científicos de esta época había que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todavía se encontraba la sociedad, sobre todo las sociedades europeas, se encontraba bajo el mandato y leyes de la iglesia, que era la Edad Media. La Edad Media duró más de 1000 años y durante esta época todo el conocimiento, acuérdate que vimos 5 tipos de conocimiento, todo el conocimiento era de tipo religioso. Aquel que no creyera era perseguido por la Inquisición, torturado y a veces asesinado en la hoguera o en cualquier otra forma, así es. Porque sobre todo aquel que no creyera y practicara la ciencia era considerado hereje, era considerado brujo, era considerado que tenía pacto con el diablo y entonces eran perseguidos por la Inquisición solo por ir en contra de las ideas religiosas. Las ideas religiosas que decían pues que Dios creó el mundo, puras explicaciones de orden divino y religioso. Una de las ideas principales de la iglesia era que la Tierra era el centro del universo. La Tierra es el centro, nosotros somos el centro. Y todos los demás cuerpos celestes son los que giran a nuestro alrededor, como si uno fuera lo divino y lo que está a nuestro alrededor es lo que gira. Nosotros no, nosotros somos el centro. Esa idea duró muchos años, pero luego viene Nicolás Copérnico, como todo científico, con la curiosidad y la observación. Curioseaba, veía, observaba, hacía sus análisis, reflexiones, cálculos. Y Nicolás Copérnico descubrió todo lo contrario. Y creó la teoría heliocéntrica. ¿En qué consistía, o qué consiste, mejor dicho, la teoría heliocéntrica? Nos dice que el Sol es el centro del universo y es la Tierra y los demás cuerpos celestes o los demás planetas los que giramos alrededor del Sol. ¿Qué pasa con este descubrimiento? Número 1, y lo más importante, contradice a la iglesia. En aquella época, contradecir a la iglesia era sinónimo casi de muerte, por lo que te estoy diciendo, porque el único tipo de conocimiento en aquel entonces aceptado era el conocimiento religioso y nada más. Entonces, la iglesia persigue un poco a Nicolás Copérnico y le dice que sus ideas están mal, que se retracte, es decir, que diga que no, que se equivocó, que no es cierto lo que él estaba postulando. Copérnico no es que quisiera ir en contra, de hecho, como todos, como la mayoría, Copérnico pues era religioso, era cristiano, pero eso no quitaba que tuviera curiosidad y que investigara y descubre esto. Obviamente por cuestiones ahora sí que de sobrevivencia, pues trata de no llevarle la contra a la iglesia entonces. La iglesia encontró en la superstición e ignorancia de las personas la estrategia para someter al pueblo. Y no solo la iglesia, sino actualmente muchos gobiernos encuentran que la ignorancia es la mejor manera de manipular al pueblo. Por eso
programas de televisión con cero contenido académico, con cero contenido de crítica. Es más, programas de cero contenido, o sea, realmente no te dejan nada de esos programas que nada más matan neuronas. Por eso el Estado tiene mal servicio educativo, mala calidad educativa para que las personas no aprendamos, no conozcamos, no sepamos, porque la verdad ilumina, porque la verdad y el conocimiento abre los ojos. Entonces, lo que se quería en aquel entonces la iglesia, pues era que la gente no pensara por sí misma, si tenía dudas, que se los preguntara a los padres y ellos les contestaban todas sus dudas. Obviamente, la respuesta era todo de tipo religioso en aquella época. Mucha gente no se quedaba del todo conforme con las explicaciones religiosas y pues dudaban, decían, es que tiene que haber algo más, no puede ser así todo, no puede ser aparentemente pues así de simple. Y por ello comenzaban a investigar, y a investigar más. Precisamente, Nicolás Copérnico fue una de estas personas. Copérnico fue duramente criticado por la Iglesia, pero afortunadamente no sufrió los duros castigos de la Inquisición, como Galileo Galilei, por ejemplo, que sí fue encarcelado durante un tiempo por la Santa Inquisición. ¿Qué hizo Galileo Galilei para que lo encarcelaran? Pues apoyó la idea de Copérnico, ya que Galileo Galilei inventó el telescopio y con este invento, que podían observar las estrellas y los planetas, con ello confirma la teoría de Copérnico sobre que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol y nosotros giramos alrededor de ella. En esta época surgieron muchos científicos que a través de su investigación y a través de sus descubrimientos, pues encontraban aspectos, encontraban cosas que iban en contra de la Iglesia. Algunos fueron perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados, y otros, como Nicolás Copérnico, por ejemplo, pues no. Claro que tenían que retractarse. ¿Qué era decir que retractarse? Decir que siempre no, que estaban equivocados, que lo que descubrieron no era cierto, para no contradecir precisamente a la Iglesia. La gente que tenemos libro, vamos a abrir la página 61, donde nos hablan un poquito más de Nicolás Copérnico, porque es una figura muy importante, muchachos, porque con él inicia la revolución científica. Inicia con este descubrimiento, y este descubrimiento motiva, así como a Galileo Galilei, a otros científicos a seguir investigando y seguir descubriendo cosas nuevas para salir de esa época de oscurantismo. Oscurantismo pues viene de oscuro, y se le llamaba oscuro porque el hombre no pensaba por sí mismo, no estaba iluminado por el conocimiento, por la razón. Todo el conocimiento se lo brindaba la Iglesia, y en la mayoría de los casos, no porque lo hicieran adrede, sino porque pues no tenían obviamente las herramientas, y pues tenían una mentalidad muy cerrada de nada más aceptar el conocimiento religioso, que no se abrían a otras posibilidades, tenían ideas muy equivocadas sobre muchas cosas, como por ejemplo el universo. Entonces, Nicolás Copérnico inspira a muchas más personas como él, curiosas y que no estaban del todo satisfechas con las explicaciones y las ideas religiosas, y querían seguir investigando más y querer conocer más acerca de. La gente que tenemos libro, por ejemplo, vamos a abrir en la página 61, donde nos platican un poquito sobre Nicolás Copérnico y quién era. Te lo vuelvo a repetir, una figura muy importante porque con él da inicio la revolución científica. Dice, astrónomo polaco del siglo XV y XVI, nació el 19 de febrero de 1473 y falleció el 24 de mayo de 1543 a los 70 años. Tras el fallecimiento de su padre, su tío Łukasz Wassermann se hizo cargo de su educación. Copérnico ingresó a la Universidad de Cracovia y posteriormente estudió Derecho Canónico. Era religioso, te digo, no es que fuera en contra adrede, sino que él era una persona religiosa, pero algo dentro de él, esa curiosidad le despertaba a querer conocer más. En 1503 se instaló en una de las torres de la catedral de Fromborg para poder observar mejor el cielo nocturno. Copérnico llegó a la conclusión de que la Tierra giraba sobre su propio eje.
y que este y el resto de los planetas deben de girar alrededor del Sol. Finalmente las publicó 3 días antes de su muerte en el libro The Revolution, es que me muevo allá. Revolutionibus Orbium Coelestium, supongo que es latín. ¿Sí? Aparte de determinar, muchachas, y descubrir que la Tierra gira alrededor del Sol, también descubrió los movimientos de la Tierra, que es el de rotación y el de traslación. Esos dos movimientos, rotación y traslación, son descubrimientos también de Copérnico, apoyados por Galileo Galilei, con la creación del telescopio. Vamos a ver un video, precisamente, donde nos habla de esta revolución científica. ¿Qué cambio vino a traer la revolución científica? Como te comentaba hace un momentito, todas las revoluciones vienen a traernos cambios. ¿Qué cambio vino a traernos la revolución científica? ¿Un cambio en qué, muchachas? A ver, ¿un cambio en qué? En el conocimiento. Ajá, un cambio en el conocimiento. La revolución científica nos viene a traer un cambio en la manera de pensar y a instalar un conocimiento que hasta ese entonces no existía y era nuevo. El conocimiento científico es el cambio que viene a darnos. Vamos a compartir pantalla con un video que dura 2-3 minutos que nos habla precisamente sobre esto que acabamos de ver de la revolución científica. Estamos viendo, ¿verdad, pantalla? Saludos para todos. En los próximos minutos hablaremos de ciencia, ya que el siglo XVII no solo fue el siglo de los reyes absolutos, también fue la época en que despegó la ciencia. Los científicos del siglo XVII fueron los protagonistas de una gran revolución, porque avanzaron en el conocimiento del universo, en la concepción de la ciencia y en la metodología o manera de investigar. También tuvieron problemas, ya que algunas de sus teorías chocaron frontalmente contra las tradiciones de la época y los dogmas y creencias de la Iglesia, porque éstas ponían en duda algunas ideas atribuidas a la Biblia desde hacía siglos. Y es que hasta ahora se daba más valor a lo que decían las Sagradas Escrituras que a la experimentación científica. Aristóteles, que había sido un sabio de la antigüedad, era muy respetado, ya que sus teorías las había cristianizado Tomás de Aquino para adaptarlas así a la fe cristiana. Ya en el siglo XVI, algunos humanistas empezaron a desconfiar de estas creencias basadas en la fe y en la lectura de los textos sagrados, y empezaron a preguntarse por qué ocurrían las cosas y también a realizar experimentos para explicarlas. Y así surgieron los principios de la ciencia moderna, principios que se basan en el empirismo y el racionalismo, es decir, en experimentación y en aplicación matemática para la formación de leyes científicas. Así, por ejemplo, hasta el siglo XVI, nadie había dudado del científico griego Ptolomeo cuando dijo que la Tierra era el centro del universo, hasta que llegó Copérnico y aseguró que el Sol se encontraba en el centro del universo. En el siglo XVII, Galileo Galilei confirmó esa teoría copernicana del heliocentrismo, pero con pruebas contundentes. Lo que hizo fue construir el primer telescopio para observar directamente el firmamento y sacar conclusiones a partir de esas evidencias. Sin embargo, a la Iglesia no le gustó nada esta teoría de Copérnico y no se atrevió a publicar sus descubrimientos. Un siglo después, Galileo tuvo que pasar por un tribunal de la Inquisición y fue de hecho condenado por defender a Copérnico. Le obligaron a jurar que estaba equivocado y que la Tierra no se movía, sino que era el centro del universo. Algunos dicen que ante el tribunal, y en voz baja, llegó a decir: y sin embargo, se mueve. Al principio los científicos trabajaban de forma individual, hasta que algunos reyes, nobles o burgueses ricos, se interesaron por la ciencia y ayudaron a crear las primeras academias científicas. Desde estas academias empezó a promover la investigación y el progreso tecnológico, y en estos lugares los científicos comparaban sus resultados y discutían sobre ellos.
Desgraciadamente, las mujeres no pudieron ser científicas hasta el siglo XX. Como muchos, solamente podían ayudar a sus maridos. Los principales descubrimientos científicos de los siglos XVI y XVII fueron muy diversos e importantes para el futuro de la ciencia. Así, Copérnico ya hemos visto que propuso la teoría heliocéntrica del universo. Vesalio realizó las primeras disecciones del cuerpo humano. Servet descubrió la circulación pulmonar de la sangre o circulación menor. Mercator, que era cartógrafo, inventó un sistema para representar los mapas de la Tierra que aún utilizamos. Janssen construyó el primer microscopio. Galileo, también hemos visto que construyó el primer telescopio. Harvey descubrió la circulación de la sangre. Descartes hizo progresar las matemáticas y elaboró un método de razonamiento científico. Pascal, por su parte, construyó la primera calculadora científica. Torricelli fue el primero en medir la presión atmosférica. Boyle descubrió la dilatación de los gases e Isaac Newton formuló la ley de la gravitación universal. Como veis, muchos avances y nuevos instrumentos en astronomía, medicina, física y química, geografía y otras ramas de la ciencia, como la botánica o la zoología. Nada más por el momento. Nos volvemos a encontrar en el próximo vídeo del canal Sociales. Ok, entonces con este video acabamos de ver un poquito lo que yo te estaba explicando acerca de lo que es la revolución científica. Pongan tantito sus cámaras, muchachas, por favor. Lo que es la revolución científica, que veíamos que el cambio que vino a traernos fue un cambio a nivel de pensamiento y a introducirnos un nuevo tipo de conocimiento hasta entonces ignorado, que era el conocimiento científico. Recuerda que este cambio inicia con la aportación de Nicolás Copérnico de la teoría heliocéntrica, apoyado y confirmado por Galileo Galilei con su invento o su creación del primer telescopio. Fíjate bien lo que vas a hacer, aparte del cuadro que te encargué que hicieras para que me muestres en clase, vas a volver a observar este video, ahorita te paso el link, para que apuntes cuáles fueron todos los avances científicos que se dieron gracias a la Revolución Industrial. Galileo, el nombre del científico, que ahorita nos los mostró, ahorita nos los fueron pasando, el nombre del científico y lo que inventó, lo que descubrió, lo que creó. ¿Sí? Me haces la listita en ese orden, el nombre del científico y el invento o es el descubrimiento. Y eso me lo muestra en la siguiente clase. Ahorita te voy a pasar el link de este video para que lo tengas ahí guardadito. ¿Alguna duda que tengamos hasta ahorita, muchachas? Bueno, ya vamos a acabar. Dame 5 minutos más. Te vuelvo a compartir pantalla entonces con, como quiera, de hecho aquí está el link. Como que te lo voy a pasar, pero aquí lo guardé para que no se me olvidara. Ahorita te voy a pasar este esquema. Lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Ahorita ya no lo vamos a terminar. Pero nada más para volver a enfatizar entonces la época en la que aparece el primer acontecimiento social. Bueno, no el primer acontecimiento social, pero sí un acontecimiento importante porque viene a hacer grandes cambios en la sociedad. Muchachas, cambiar la manera de pensar no fue fácil. Batallaron, fueron perseguidos, te decía, fueron torturados, muchos de ellos y asesinados, muchos de ellos por sus descubrimientos. Todo por una manera no adrede, es precisamente lo que hace la ignorancia, en este caso la ignorancia de muchas de las personas que estaban dentro de la iglesia, la ignorancia de creer que sus creencias son las únicas y son las verdaderas, cuando a veces no necesariamente. Yo no estoy diciendo que las creencias religiosas sean malas, lo único que estoy diciendo es que no podemos tener una mente tan cerrada y creer que nada más hay una sola manera de explicar las cosas. Como lo vimos la clase pasada, hay 5 tipos de conocimiento y hemos aprendido de todos ellos. Ahora que hagas tu tarea, de los 5 tipos de conocimiento, te vas a dar cuenta que muchas cosas de las que tú sabes las has aprendido o intuitivamente o empíricamente o religiosamente o filosóficamente o científicamente. Hemos hecho uso de todos los tipos de conocimiento que hay. Sin embargo, en la época de la Edad Media pues no era así y la mentalidad era muy cerrada y solo creer que la iglesia, las escrituras como la Biblia tenían nada más la razón, pues es tener una mentalidad un poquito más cerrada.
Y precisamente Dios nos otorgó con esta facultad de pensar, de razonar, de tener curiosidad para conocer más y no quedarnos tan cortos en el conocimiento que podemos creer y crear. Y es así como surge entonces la revolución científica con Nicolás Copérnico y posterior a él, como vimos ahorita, muchos más científicos que comienzan a investigar, a hacer experimentos para tratar de explicarse aquellas dudas que tenían sobre algún tema en particular y entonces comenzar a divulgarlo. Algunos lo divulgan rápidamente, otros por miedo precisamente a la Inquisición y a la Iglesia deciden postergarlo, como leímos ahorita ahí en la página 61, 3 años de morir, Nicolás Copérnico pues decide ya publicar su libro donde nos habla precisamente de lo que es la teoría heliocéntrica y nos habla principalmente de los 2 movimientos de la Tierra. Y bueno, pues hasta ahí. La siguiente clase vamos a revisar sobre la ilustración y vamos a checar otro video de lo que es la